a Hechos capítulo 6. Vamos a leer del versículo 8 al versículo 15 y Hechos capítulo 7 del 54 al 60. Como lo vaya encontrando, Hechos capítulo 6, versículo 8 al 15, se puede ir poniendo de pie conmigo para leer la palabra del Señor. Amén. Hechos capítulo 6, versículo 8 al 15 y después el 7 del 54 al 60. Amén. El día de hoy, hermanos, pues tenemos Santa Cena. Mire, qué hermoso el participar de la Cena del Señor, ¿verdad? Sabiendo que el único requisito, ¿verdad?, es haber reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y podemos recordar, ¿verdad?, la cena, ¿verdad?, de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, acerca de eso. Este mensaje lleva por título Ofrendados a Cristo, ¿sí? Y el capítulo 6 de Hechos, ¿ya está ahí conmigo? Amén. El versículo 8 al 15 dice de la siguiente manera, dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, dice, disputando con Esteban, ¿sí? Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y dice, le arrebataron y lo trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Versículo 54 del capítulo 7 en adelante dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedraban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió, dice ahí. Amén. Hacemos una oración. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, amado Señor. Gracias, Padre, por tu hermosa palabra, Señor, que nos da evidencia, Señor, del evangelio de tu Hijo, Señor. Gracias por Jesús, gracias, Jesús, por ser ese Señor tan hermoso, Señor, que diste tu vida en una cruz del Calvario, Señor, allá en el Calvario, Padre, por nosotros. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, Dios, por hombres como este, Señor, como Esteban, que nos da ejemplo de cómo vivir, Señor, una vida que te agrada, de cómo, Señor, estar convencidos de tu amor y de tu misericordia. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos abra el entendimiento en esta tarde, podamos ir a través de esta escritura, Señor, y mirar lo que tu Espíritu quiere hablar, Señor, a nuestro corazón. Padre, nos ponemos en tus manos, Dios, y pedimos que tú tomes el control de todo lo que hagamos en estos momentos, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Ocupe su lugar, por favor. Amén. Hermosa escritura, hermoso ejemplo, como decía en la oración, ¿verdad?, de Esteban que encontramos aquí. Y hermanos, nos dice la escritura que Esteban, en el capítulo 6, al principio del 6, usted puede mirar que Esteban formaba parte de 7 hombres que habían sido escogidos como diáconos de la congregación, ¿verdad? Habían sido escogidos para servir las mesas.
Sí, y ellos, hermanos, ayudaban a los apóstoles cuando se distribuía el pan, ¿verdad? La comida entre las personas que iban a los servicios que tenían ellos, ¿verdad? Hacían sus servicios de júbilo que realizaban, ¿verdad? Cada día. Y dice que las reuniones, hermanos, eran grandes, pues grandes cantidades que venían, reuniones masivas que venían y ellos realizaban estas reuniones, y algunas veces se extendía, hermanos, el servicio de tal manera que pues pasaba todo el día y llegaba la tarde y estaba la gente congregada ahí con hambre. Y mirábamos, hermanos, que ellos miraron la necesidad, ¿verdad? Una vez que avanzaba la tarde de distribuir alimentos entre el gran número de discípulos que asistían a estas reuniones. Sí, Esteban fue reconocido como un hombre lleno de fe, lleno de gracia, lleno de poder y lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice los versículos que leíamos, y también el versículo 1 en adelante del capítulo 6 hablan acerca de estas características que los hermanos de la primera iglesia habían buscado. Los apóstoles quienes dirigían la primera iglesia, ¿verdad? Habían buscado ciertas características para estas personas que iban a servir las mesas, que iban a estar ahí ayudando a los apóstoles, y entre ellos eran que fueran llenos de sabiduría, ¿verdad? De buen testimonio, y dice la palabra, llenos del Espíritu Santo. Esteban fue un hombre lleno del Espíritu Santo y pudo convertirse en uno de estas personas que servían junto con los apóstoles, ¿verdad? Pero ellos en el área de la administración de la comida, ¿verdad? Lleno de poder, lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Y lo que nos enseña la Escritura, que no solo los cristianos de ese entonces, ¿sí?, se dieron cuenta de estas características que poseía Esteban. Al igual que Jesús, ¿verdad? Fue también odiado por aquellos que practicaban el judaísmo religioso, aquellos que eran parte de los religiosos de su entonces, ¿sí? De modo que también, ¿verdad? Nos dice la Escritura aquí, como mirábamos, fue martirizado, fue, hermanos, porque ellos no toleraban la sabiduría con que hablaba Esteban, ¿verdad? Reconocían, hermanos, se daban cuenta que había algo especial en Esteban, al punto que todos los que estaban reunidos escuchando el mensaje, ¿verdad? Dice que pudieron mirar su rostro como de un ángel. Fíjese esto, la gloria de Dios resplandecía sobre la vida de Esteban de tal manera, hermanos, que su rostro representaba algo divino había en él, ¿sí? Y miramos, hermanos, que estas personas, estos religiosos que estaban en contra, que estuvieron en contra de Jesús y ahora en contra de Esteban, en contra de que el evangelio se extendiera por toda la región, ¿verdad? Lo llevaron, lo enjuiciaron, y ahí mismo, hermanos, ¿verdad? Dice que lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon, ¿sí? Hasta la muerte, convirtiéndose Esteban en el primer creyente en Jesús que sufriría la muerte por su fe, el primer mártir, ¿verdad? Nos lo dice la Escritura. Sabemos, hermanos, que a través de las épocas han sido muchos los que han sido martirizados hasta la muerte por su fe en Jesucristo, ¿sí? Y nuestra época no es la excepción. Amén. Todavía en estos tiempos, ¿verdad? Hemos escuchado, ¿verdad? En los últimos años, ¿sí? Miles y miles de creyentes han muerto en diferentes lugares alrededor del mundo, ¿sí? Hemos escuchado, hermanos, cómo los hermanos allá en Siria, ¿verdad? En aquellos países del Medio Oriente, ¿verdad? En Irak, han sido, hermanos, los hermanos, nuestros hermanos, ¿verdad? Creyentes en Jesucristo, y de aquellos lugares han sido martirizados hasta la muerte, ¿verdad? El pueblo islámico, ¿sí? Allá ¿verdad? Ha sido muy notable en Siria, ¿verdad? Como le decía, en el Medio Oriente, ¿verdad? Han hecho de nuestros hermanos masacres en aquellos que profesan a Jesús, ¿verdad? Profesan su fe en Jesucristo. Lamentablemente el ISIS, ¿verdad? Ha convertido los campos y el desierto de Siria e Irak en mares de sangre, ¿verdad? Y escarnio, ¿sí? Pero así, hermanos, como en los días de Esteban, la iglesia sufre por amor a Cristo. Hace un par de años, ¿verdad? Me preguntaban por ahí algunos muchachos, unos jóvenes se me acercaron y me preguntaban: ¿qué sucede en los últimos momentos? ¿Qué sucede cuando estás en ese último momento, ¿verdad? Que ya estás cerca de la muerte, ¿verdad? Y como en este caso, la vida de Esteban y en esos hermanos que han, hermanos, pasado por ese proceso, me preguntaban unos muchachos: ¿qué sucede en ese momento, verdad? ¿Sí? Porque la gente se mantiene firme y sin negar su fe
en esos momentos tan críticos y espantosos, ¿sí? Hemos escuchado, yo creo que usted ha escuchado, hermanos, inmensidad de testimonios de cómo muchos creyentes, aquellos que creen en Jesucristo nuestro Señor y Salvador, han tenido que pasar por procesos de pérdida de familiares, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Han muerto, hermanos, no han podido dar testimonio, pero su sangre, hermanos, ahí, ¿verdad? Habla de lo que ellos creyeron, ¿sí? De que creyeron en Jesucristo. Interesantemente, hermanos, la Biblia nos describe esos últimos momentos. ¿Qué es lo que pasa con estas personas, con aquellos creyentes, hermanos, que tienen bien claro en sus convicciones, ¿sí?, en quién han creído? Tienen bien claro, hermanos, en su corazón que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, ¿verdad? Y ahí Filipenses nos enseña algo acerca de esto. Quiero que me acompañe a Filipenses capítulo 1. Mira lo que dice. Del versículo 21 al versículo 26. ¿Ya está ahí? Sí. El apóstol Pablo, hermanos, al escribir esta carta, hace una expresión, o dice unas expresiones, hermanos, acerca de lo que es bueno. Dice ahí el versículo 21, dice el apóstol: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne, dice, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario para causa de vosotros, dice el apóstol. Y confiado en esto, sé que daré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde, dice, vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. El apóstol decía, hermanos, porque para mí, el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Qué fue lo que llevó al apóstol Pablo a escribir, hermanos, estas palabras, a decir estas palabras? Y no solo decirlas, sino nos enseña su historia, ¿sí?, sino también las vivió, ¿sí?, cada día en su humanidad. El apóstol Pablo, hermanos, nos habla de sus experiencias, de todas las circunstancias por las que él tuvo que pasar, todas esas persecuciones. Amén. Sabemos que fue, hermanos, golpeado, ¿sí?, con látigo también, ¿sí?, fue encarcelado, hermanos, y fue muerto a causa de Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo no solamente, hermanos, hablaba de lo que él creía, sino también, hermanos, diariamente en su vida daba, hermanos, fe de lo que él había creído. ¿Qué fue lo que llevó a Esteban a mantenerse firme en sus convicciones, aun cuando estaba siendo martirizado hasta la muerte? ¿Por qué Esteban no negó el nombre de Cristo? Amén. ¿Por qué Esteban no dejó, hermanos, sí, declaraciones de ya no creer en Jesús cuando estaba en ese momento siendo apedreado? Muchos hermanos, como Esteban, como el apóstol Pablo, ¿sí?, se mantuvieron de pie, no solo físicamente, sino firmes, hermanos, de pie en su fe ante tan grande espanto, ¿sí?, como es la muerte. Ahí en esos últimos momentos, mucha gente, hermanos, en otras situaciones diferentes, ha desistido de sus convicciones, amén, para no morir. Pero aquellos que han creído en Jesucristo, hermanos, y que su fe ha sido afirmada en el Señor, en esos últimos momentos se han mantenido firmes, ¿sí?, como aquel hermano que compuso el canto He decidido seguir a Cristo, que últimamente ha sido promovido tanto en las redes sociales. No sé si usted ha mirado ese testimonio, que habíamos escuchado el canto pero no sabíamos de dónde venía. He decidido seguir a Cristo, ¿sí?
Me acuerdo que de chiquito ya lo cantaban en la iglesia. He decidido seguir a Cristo, ¿verdad? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. ¿Qué más sigue? No vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás, ¿verdad? Amén. Este hermano, hermanos, pasó por algo similar, dice la historia, ¿verdad? Como la cuentan. Entonces, hermanos, ¿qué hacía o qué ha hecho estos hermanos que se encuentran ante ese terrible proceso de ser martirizados hasta la muerte, que se mantienen firmes? ¿Por qué tienen esa convicción? ¿Sí? ¿Qué es lo que hoy en día mantiene a nuestros hermanos en Siria y en Irak de pie en su fe, de tal forma que aún muchos de ellos mueren con una sonrisa en su rostro, con una paz en su rostro, hermanos? ¿Sí? Yo creo que dicen algo así como: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, como dijo el apóstol Pablo. Amén. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? Una convicción en sus corazones, hermanos, de lo que ellos han creído. ¿Sí? ¿Y sabe por qué? ¿Qué los hacía? Isaías 53. Versículos muy conocidos. Versículo 1 al 7. Ellos creyeron en Jesucristo, hermanos. Y el amor sacrificial de Jesús conmueve lo más profundo de nuestro ser y nos inspira a vivir y aún morir por Él si fuera necesario. Amén. El amor sacrificial de Jesús. Versículo 1 del capítulo 53 de Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de la tierra seca, dice. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, dice ahí. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Interesantemente, yo estaba mirando un video el día viernes de cómo trasquilan a las ovejas, ¿sí? Y estaba este aparato, hermanos, que bajaba a una oveja. Se me hizo curioso cómo la subieron ahí, no sé. Pero un aparato era como un aparato curviado, donde estaba la oveja, y cae el metal, ¿verdad? El aparato así, ¡pum!, y traía a la oveja, y la agarran de sus piernas, ¿verdad? El trasquilador pone sus piernas, las asegura las de atrás, y acá tiene la cabeza, esta otra persona agarrándole la cabeza, y el trasquilador le agarra estas patas con la mano y empieza con la máquina. ¿Sí? Llega el momento que por el cuerpo de la oveja, la otra persona tiene que agarrarle las patas y la cabeza, ¿verdad? Y él está cortando. Y la oveja tranquila, nada más hubo un momento que cuando la voltearon, de repente se zarandeó un poquito, pero ahí esperando que le hicieran ese trabajo. ¿Sí? Algo
yo creo no muy placentero, pero proceso que tienen que pasar esos animalitos. Amén. La Biblia habla de Jesús, hermanos, un proceso doloroso. El herido fue por nuestras rebeliones, ¿verdad? Lo que celebramos el día de hoy. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, dice ahí, fue sobre él y por sus llagas nosotros fuimos curados. Ustedes y yo fuimos salvos por ese sacrificio de Jesús. El angustiado, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Amén. Todo el amor de Cristo, hermanos, mostrado en su sufrimiento por nosotros, y el reino de los cielos mostrado a través de su ministerio, es lo que da más valor y sublime fortaleza a la humanidad. ¿Sí? Aquel que cree en el Señor, hermanos, se fortalece en ese sacrificio. Yo creo que los hermanos que le mencionaba, ¿verdad? Y también Esteban y el apóstol Pablo, ellos estuvieron dispuestos a entregar su vida, a entregar todo lo que ellos eran, todo lo que ellos tenían, hermanos, por amor de Jesucristo, porque tenían bien en claro, yo creo que estaba fresco en sus mentes, cada día se levantaban de esta manera, el sacrificio de Jesucristo en aquella cruz. ¿Sí? Algunos de ellos fueron testigos del escarnio de Cristo, pero no todos ellos. Sin embargo, hermanos, aquellos que han pasado por este proceso de sufrimiento, yo puedo, hermanos, estar seguro que ellos tienen fresco en su corazón y en sus pensamientos el sacrificio de Cristo, la sangre derramada en esa cruz, aquel hombre, hermanos, aquel hermoso ser colgado de un madero como ese que está ahí arriba, ¿verdad? Siendo crucificado, siendo martirizado con los clavos en sus manos, ¿verdad? Con los clavos en sus pies, una corona de espinas enterrada en su sien, en su frente, ¿verdad? Un costado sangrando. Yo creo, hermanos, que estos hermanos que estaban convencidos de entregar su vida a Jesús o su vida por Cristo, estaban con ese pensamiento fresco en sus mentes. El sufrimiento de Cristo, el amor, hermanos, reflejado en aquella cruz. ¿Sí? Un amor, hermanos, que se destiló por los poros de su cuerpo hasta la muerte. Y se entregó por toda la humanidad. Él no tenía que hacerlo. Amén. Él no tenía que hacerlo, hermanos. Jesús quiso hacerlo por nosotros. Yo creo que esto, hermanos, animó a Esteban. Yo no sé si Esteban estaba ahí, hermanos, en la crucifixión de Jesús. No lo dice la Escritura. Lo que sí dice la palabra, que era un hombre que creía en Cristo, que era lleno, ¿verdad?, del Espíritu, lleno de sabiduría, y un hombre de buen testimonio. Un hombre que creyó en Jesucristo como su Señor y Salvador. Un hombre que yo estoy seguro, como le mencionaba, que tenía bien clara, hermanos, el sacrificio que Jesús había hecho por la humanidad. Sí. Tenía bien claro, hermanos, en su corazón que Jesucristo se había entregado por él, hermanos. Él había derramado su sangre por él. Yo puedo imaginarme, hermanos, a Esteban, hermanos, allí esperando lo que miraba que venía, porque podía mirar en el corazón de ellos, en los ojos de ellos. Yo me imagino al haber sido sacado de la ciudad para ser apedreado, él estaba ahí dispuesto a esperar lo que sería, porque sabía quién había muerto por él. Sabía, hermanos, sí. El amor sacrificial de Jesús conmueve lo más profundo de nuestro ser. Si nosotros le permitimos a Dios, hermanos, si nosotros realmente nos convencemos de la sangre de Cristo, hermanos, que se derramó en aquella cruz y ahora la simbolizamos a través del vino, jugo de uva, sí. El valor que tenía, hermanos. Esteban, yo creo que pudo, hermanos, mirar, porque realmente el amor de Cristo, hermanos, conmueve. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz conmueve lo más profundo de nuestro ser y nos inspira a vivir para Él, nos inspira a morir para Él, hermanos. Quienes queremos vivir para Dios, para Jesucristo, hermanos, hemos recibido ese sacrificio como parte ahora de nuestro ser, lo hemos hecho nuestro. Amén. El apóstol Pablo lo declaraba: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es bueno, ya gané. Amén. La única razón por la que quiero estar entre ustedes es para que ustedes sean bendecidos, decía el apóstol.
Porque para mí es muchísimo mejor estar allá con Él. Es mejor estar con Él. El mismo, hermanos, escribió en Filipenses capítulo 3, versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, dice el apóstol. En Gálatas 1:4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Se dio a sí mismo. Sí, todo lo que yo conocía, dice el apóstol, lo que era para mí ganancia, ahora lo estimo como pérdida por amor a Cristo. Sé que hay muchas cosas mejores en Él. Todo lo que yo aprendí en el mundo, todo el conocimiento que yo adquirí allá bajo el mejor maestro de la ley en aquel tiempo, todo eso lo tengo por basura. Mi herencia, ¿verdad? Mi genealogía, de donde yo vengo, todo lo tengo por basura por amor de Cristo. Porque sé que lo que encuentro en Él es muchísimo mejor. Porque vale la pena vivir para Cristo. Amén. De tal manera que todo lo demás no me sirve. Porque ahora tengo a Jesús. Este hombre decía esto en Gálatas 2:20. Dice el apóstol: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Dice: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Anteriormente había dicho, se dio a sí mismo por nosotros. Se entregó a sí mismo por mí. Efesios 5:2. El mismo apóstol dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Ofrenda y sacrificio a Dios. El apóstol Pablo, hermanos, tenía delante de él lo que Jesucristo había hecho por él. Amén. Sí. El apóstol Pablo, hermanos, igual que Esteban, igual que nuestros hermanos alrededor del mundo en este tiempo, aquellos que no han negado su fe, aún como aquel hermano que compuso este canto: he decidido seguir a Cristo. Ellos estaban, hermanos, convencidos del amor sacrificial de Jesucristo. No era necesaria otra cosa, no era necesario que les prometieran la vida. Ellos estuvieron dispuestos, hermanos, a entregar hasta su último respirar, su último palpitar, por amor de aquel que había entregado su vida en sacrificio por ellos. Wow, eso es poderoso, hermanos. Eso es tremendo. Amén. Yo creo que a la mente natural, hermanos, esto es inconcebible. Para la mente que no conoce a Jesús, esto no tiene sentido. ¿Cómo va a ser que vayas a morir y por algo que crees? Amén. Pero estos hombres, hermanos, lo hicieron. El apóstol Pablo lo hizo. Esteban, nuestro ejemplo, lo hizo. Él esperó, hermanos. Después de haberles predicado, les predicó de Jesús. Les predicó, hermanos, del propósito de Dios a estos hombres. Pero estos hombres no estaban escuchando, estaban ahí nada más oyendo, pero estaban maquinando en sus corazones cómo acabar con Esteban, porque no podían con tanta sabiduría. Muy similar a lo que Jesucristo tuvo que pasar. Amén. Muy similar a lo que Jesús pasó. Aquel que quiso abrirles los ojos, sin embargo, no escucharon. Sin embargo, no escucharon. Jesús dijo estas palabras en Mateo capítulo 13, versículo 44. Dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo,
el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Sí? El reino de los cielos, dice Jesús, es de esta forma. Es como cuando va alguien y por ahí se encuentra un tesoro, pero el lugar donde está el tesoro no es de él. Es una tierra que le pertenece a alguien más, ¿verdad? Pero se lo encontró por casualidad, trabajando para alguien, me imagino yo. Pero dice que va y lo entierra y vende todo lo que tiene. Todo lo que tiene, porque lo que estaba en ese campo era especial para él y quiso comprar ese lugar. Comprar aquel terreno. Jesús, hermanos, lo entregó todo. Amén. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué Jesús lo entregó todo, hermanos? Porque miró un tesoro en usted y en mí. Miró un tesoro en nosotros, hermanos. Amén. Miró algo, hermanos, por lo que él quería tener, él quería obtener. Dejó el reino de los cielos, nos lo dice Filipenses 2, ¿sí? Para comprar este tesoro, que ahora pues es en vasos de barro, ¿verdad? Usted y yo. Y lo compró a precio de sangre. Todo lo que él era, hermanos. Todo lo que él era, su realeza, su divinidad, ¿verdad? Nos dice la Escritura que todo lo dejó. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Amén. Sino se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, siendo semejante a los hombres, ¿verdad? Y fue hasta la muerte. Amén. Y muerte de cruz, dice la Escritura. Jesús lo entregó todo, hermanos, por usted y por mí. Y así es el reino de los cielos. Note que el deseo del corazón de Dios, hermanos, es de que ustedes y yo valoremos el reino de los cielos como un tesoro también. ¿Sí? Así Jesús les explicaba, hermanos, a sus oyentes, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Sí? Así es el reino de los cielos, hermanos. Jesús, hermanos, quería inspirarnos a nosotros. Le digo que el sacrificio de Jesús inspiró a aquellos hombres que han muerto por él. El evangelio de Cristo, Cristo mismo quiere inspirarnos a nosotros, hermanos, a que estemos dispuestos a darlo todo por Jesús. Amén. Porque el reino de los cielos, así es, hermanos, es semejante a un tesoro escondido en un campo. Aquellos hermanos que han sufrido y muerto por el evangelio de Cristo lo sabían muy bien. Sí. Y tuvieron muy en claro en su corazón el valor de ese sacrificio. Jesús lo entregó todo por usted y por mí. Todo lo entregó, hermanos. Y ellos supieron valorar el sacrificio de Jesús, el sacrificio de Cristo. Esto es la fe genuina, hermanos. Esto es la fe verdadera. Amén. La fe genuina en Cristo cambia el enfoque de nuestra vida, hermanos. Cambia el enfoque de nuestra vida. Mire, vaya a Filipenses una vez más, capítulo 3, versículo del 7 al 11. Filipenses 3, del 7 al 11. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo.
Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si aún de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amén. Todo lo que tenía, todo lo que soy, yo lo tengo como pérdida, por basura, dice ahí, porque hay algo más importante que ganar, y esto es el amor de Cristo. Amén. Algo más valioso que podemos tener nosotros, hermanos, más que lo que nosotros mismos somos o representamos, la esencia de Jesús en nuestras vidas. Amén. No hay tesoro más valioso que el hombre pueda recibir, sino tener a Jesús en su corazón, hermanos. De acuerdo con el apóstol Pablo, para aquel que verdaderamente ha creído en Cristo y practica la verdadera fe, no hay nada más importante que, no hay nada de más valor que tenerlo a Él en su vida. Nada tiene sentido si no es nacido del propósito de Dios. Si no es nacido por Cristo, no tiene sentido. Si Jesucristo no me lo inspira y no me lo enseña en su palabra, no sirve de nada. ¿Amén? Nada de lo que hay en el mundo, absolutamente nada, ni aún la vida misma, es de más valor que su sacrificio, que su dolor, que su entrega total para darnos un llamado, para darnos un propósito y darnos nuevos planes para nuestra vida. Todo lo hizo Él por usted y por mí. Todo lo hizo Jesús, hermanos, por usted y por mí. Todo esto. Amén. Y el apóstol Pablo, como le digo, también creo yo que Esteban, aunque no miramos escritos de Esteban, pero yo creo que la misma esencia que lo inspiró al apóstol Pablo haya podido inspirar a Esteban, si Dios no haya elegido que él fuera el primer mártir para escribir cosas similares a esas, ¿sí? Para decir algo similar como decía el apóstol Pablo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, no por lo que yo hago, no por lo que yo creo, no por lo que yo conozco, no por lo que yo pienso que es mejor, sino por Cristo Jesús. No es por la ley, es por Cristo Jesús. Es por la fe en el Hijo de Dios, quien se entregó a sí mismo por mí. Por amor, tanto me amó que se entregó por mí. Óigame, si esto no inspira, yo no sé qué nos puede inspirar a seguir a Cristo. Amén. Hombres, hermanos, que entregaron su vida, la pusieron delante de sus agresores porque creyeron en el poder de Jesús. El apóstol Pablo, que declaró, creyó en el poder de la resurrección de Cristo. Amén. Que Cristo, hermanos, había entregado su vida. Lo impresionante es que muchos han sido los testimonios de personas que por la fe de ellos, los cielos han sido conmovidos. Amén. Hace tiempo les mencionaba, ya hace más de un año creo yo, acerca de la película The End of the Spear, ¿verdad? También algo similar como Esteban,
una experiencia, ¿verdad? Es sobrenatural, que no solamente los que estaban siendo martirizados miraron, sino aquellos agresores, ¿verdad? Aquellos indígenas que en su ignorancia los asesinaron, pudieron ver la gloria de Dios manifestarse. Sí, cuando ellos estaban asesinando a estos misioneros, Esteban pudo ver, hermanos, sí. La fe de Esteban provocó la gloria de Dios, de modo que pudo ver con sus ojos físicos la gloria del Padre y del Hijo de Dios sentado a su diestra, en su trono. Así como la fe de nuestros hermanos en Siria y la fe de nuestros hermanos alrededor del mundo, que creen que vale la pena vivir y aún así también morir por Cristo. La experiencia, hermanos, de Esteban vale la pena. Hechos otra vez, donde estábamos, capítulo 7, la última parte, versículos 55, 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Wow. Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esta es la experiencia, hermanos, que valió la pena para que Esteban hasta el último momento soportara el escarnio. Esto valió la pena, hermanos. Aparte de todo el hermoso amor que podía sentir que Jesucristo había entregado en aquella cruz, todavía, hermanos, pudo ver algo que lo mantuvo firme hasta el final. Creo yo que no existe, hermanos, ninguna experiencia más hermosa y mayor en este cuerpo que ver con nuestros propios ojos físicos la gloria de Dios en todo su esplendor. Yo creo que no hay nada más hermoso. Si se puede imaginar usted aquella escena de Esteban mirando a Dios, hermanos, mirando la gloria de Dios. Yo creo que no hay nada más hermoso, hermano, que poder mirarlo en nuestra carne tal como Él es. Mirar su esplendor. Podemos sentirle en nuestro espíritu y estamos convencidos en nuestro espíritu de que Él es poderoso. Podemos mirar cómo Dios se mueve en nuestras necesidades. Podemos mirar cómo Dios se glorifica en las circunstancias complicadas de la vida. Podemos darnos cuenta que Dios está ahí, hermanos, con nosotros, y Él nos ha guardado hasta ahorita. Sí, su mano nos ha sostenido. Pero imagínense, hermanos, aparte de esas experiencias emocionantes y buenas que Dios nos da, el poder ver con nuestros ojos físicos, como Esteban pudo ver la gloria de Dios, al Hijo de Dios sentado en su trono. Yo creo que no hay nada más hermoso que eso, hermano. Ver a Jesús en vida, hermanos, porque sabemos que vamos a verlo allá, ¿verdad? Y si nos toca hacer la iglesia de su venida, pues vamos a verle cara a cara, hermanos. Amén. Si no, le veremos un día allá en su reino. Estaremos con Él para vivir con Él. Pero aquí Esteban tuvo una experiencia especial. Por eso se mantuvo de pie delante de sus agresores. Sí. Por eso, hermanos, sigamos adelante. Amén. No hay nada más hermoso que el poder disfrutar la vida que Jesucristo nos da. Filipenses 1 del 27 al 30 dice, ya para terminar: Filipenses 1, 27 dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición,
mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Amén. Permanezcan firmes, crean en aquel que entregó su vida por ustedes. Amén. No se separen, es su bendición, les decía el apóstol. Su bendición, Cristo murió por ustedes. Y ustedes y yo, hermanos, pues, ¿verdad? Tenemos la misma bendición que estos grandes hombres de Dios. Amén. Tenemos a Cristo a nuestro lado. Si podemos creerlo, hermanos. Si podemos creer y podemos confiar, ¿verdad? Y poner en nuestro corazón ese mismo pensamiento, hermanos, de la realidad que usted y yo hemos recibido, salvación por aquel ser hermoso que murió en aquella cruz, que se entregó a sí mismo y dice que fue molido, hermano, resistió, ¿sí? Sufrió el oprobio, dice la palabra, fue lastimado, fue triturado por nosotros. Yo creo que si usted y yo podemos meter ese pensamiento en nuestro corazón, hermanos, nos mantendremos firmes hasta el fin. Y le daremos valor a lo que verdaderamente tiene valor. Y nos daremos cuenta que la fe genuina, hermanos, cambia el enfoque de nuestra vida. Ahora decimos, como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Póngase de pie, por favor. Quisiera que meditáramos un momento en esto, hermanos. Y hoy le mencionaba, tenemos la cena, y que quisiera que todos participáramos de esto. Y pensando en ese sacrificio de Jesús, yo voy a pedirle que cierre sus ojos. Y en estos momentos hagamos un poquito de conciencia, hermanos, en qué le hemos fallado a Dios, en qué hemos ofendido a Jesús. Que miremos un poco, hermanos, nuestra condición y nuestra naturaleza, y miremos de qué forma hemos ofendido su corazón. Y en estos momentos, por ese amor y ese sacrificio que Él mostró en la cruz del Calvario, y por ese amor que se entregó por nosotros, tomemos unos momentos para pedirle perdón. Señor, perdóname. Señor, perdona mis faltas, perdona mis ofensas, Señor, aquello que ha ofendido tu corazón, Señor. Te pido que me perdones, Jesús. Si no he vivido, Señor, una vida que refleja tu amor y tu misericordia, Señor, que refleja quien tú eres, Dios, te pido perdón. Te pido perdón por mis pecados, Señor. Y te pido, Dios, que me enseñes a vivir cada día como es digno de ti, como es digno de tu nombre, Jesús, como es digno de ti, Señor. Yo quiero vivir una vida, Señor, que demuestra que tú eres Dios, que tú eres Dios de mi vida, que eres Señor de mi vida, Dios. Una vida que refleja tu amor, que refleja tu gracia, Señor, y que pueda, Señor, la gente darse cuenta, Señor, así como en Esteban, que mi intimidad, Señor, y mi fe en ti, lo que yo he creído de ti, la convicción, Señor, de que tú eres mi Dios y eres mi Salvador, pueda llevarnos, Señor, a reflejar ese ángel, Señor, que inspiró a aquellos hombres, Dios, a sentirse que no había otro remedio más que reconocer a Jesús